Soy Larico y estás en Discoser Ociral. Y estas son las noticias más destacadas del mundo de la arqueología de la última semana que podía reescribir la historia. Acompáñame por una cultura informativa y una conciencia de nuestros ancestros, no para acumular conocimiento para un fin personal, sino para emplearlo al servicio del mundo, ya que todos somos parte de la humanidad. Un mosaico alrededor de 1500 años, con una inscripción en griego casi intacta, fue descubierta durante los trabajos de instalación de cableo de telecomunicaciones al norte de la ciudad vieja de Jerusalén. La inscripción dice de la siguiente manera: es más piadoso emperador romano Flavio Justiniano y el sacerdote y abad que más ama a Dios, Constantino, levantaron este edificio en la 14ª indicción. La inscripción cita al famoso emperador Justiniano en el siglo VI, así como un sacerdote cristiano de nombre Constantino. A Justiniano I se le considera el último emperador de Roma, en una época en la que la historiografía lo llama ya Imperio Bizantino y no romano, cuando el centro de poder político y económico ya no era Roma, sino Constantinopla, y estiman que el mosaico correspondería al piso de un hostal para peregrinos que sirvió durante el gobierno del emperador Justiniano, y se presume que la inscripción fue escrita para conmemorar la fundación del edificio por parte del sacerdote. La palabra indición se usaba como un método para contar los años con propósitos fiscales. La inscripción indicaría la importancia de Jerusalén para el Imperio Bizantino. El nuevo mosaico sería la misma índole que el descubierto en 1970, que Justiniano construyó dedicada a María, Madre de Jesús. Los paleontólogos han identificado una nueva especie de dinosaurio titanosaurio. La nueva especie es un miembro de los saurópodos gigantes de cuellos largos. Los restos fósiles fueron recuperados al sureste de Tanzania de hace unos 70 a 100 millones de años y tiene por nombre de la siguiente manera. Parte del esqueleto fue excavado en 2002 y las excavaciones adicionales del esqueleto, incluyendo las vértebras del cuello, costillas, un húmero y parte de la mandíbula inferior, fueron recuperados más tarde. Durante el periodo Cretáceo tectónicamente activo, al sur de África perdió a Madagascar y la Antártida, ya que se separaron hacia el este y el sur, seguido por el norte gradual que descomprimió América del Sur. África del Norte mantuvo una conexión terrestre con América del Sur, pero poco a poco se hizo más aislada hasta que los continentes se separaron por completo hace unos 95 a 105 millones de años. Otros factores habrían sido como el terremoto y el clima que mantuvieron más aisladas al sur de África. Y sería probablemente porque los Chinquapana estaban más estrechamente relacionados con los titanosaurios de América del Sur que a cualquiera de las otras especies actualmente conocidas de África o en otros lugares. Un equipo de investigación ha descubierto una nueva especie de delfín sin dientes que vivió hace unos 28 y 30 millones de años. Su hallazgo proporcionaría nuevas pruebas de la evolución del comportamiento alimentario en los cetáceos. La especie denominada Inermorostron cenops habría vivido durante el mismo periodo que Coronodon abensteine, una especie de ballena descubierta recientemente. El cráneo de Inermorostron fue descubierta por un buzo en el río Bandó, en Charleston, a pocos kilómetros donde se hallaron los restos de Coronodon. Este delfín representaría la primera evidencia clara de la alimentación por succión en mamíferos marinos con capacidad de ecolocalización. Los investigadores estiman que la longitud de estos delfines podría alcanzar poco más de 1 metro, por lo que sería más pequeño que sus parientes más cercanos y significativamente más pequeños que los delfines de nariz de botella actuales, que miden cerca de 4 metros de largo. Un reciente estudio publicado en Historia Matemática apunta que los babilonios ya conocían la trigonometría y que esta sería mucho mejor que los actuales y precedería a Hiparco en más de 1000 años.
La tablilla, denominada Plinton 322, fue descubierta alrededor de 1922 en lo que ahora es el sur de Irak por el diplomático, arqueólogo, académico y comerciante de antigüedades Edgar Blanz. Edgar Blanz había comprado en Bagdad en 1898 cientos de tabletas cuneiformes en el mercado en los últimos días del Imperio Otomano y las vendería en pequeños lotes a museos, bibliotecas, universidades y seminarios teológicos. La antigua tableta cuneiforme de gran importancia matemática fue vendido al editor de Nueva York, George Plinton, supuestamente a $10, y que este a su vez, poco antes de morir en 1936, donaría numerosos artículos a la biblioteca de la Universidad de Columbia, incluyendo 317 manuscritos medievales y renacentistas, y que hicieron que la colección Columbia en esta área fuera una de las más significativas en el país, y entre ellos estaría Plinton 332. La tablilla babilonia Plinton 322 presenta 4 columnas separado por 3 hendiduras y 15 filas de números cuneiformes, pero basándose en estudios previos y observando que el borde izquierdo de la arcilla está roto, plantean que Plinton 322 tuvo originalmente 6 columnas y probablemente debía estar formado por 38 filas de caracteres cuneiformes. Se trata de una tabla trigonométrica de hace unos 3800 años, fechada como la más antigua conocida hasta la actualidad, que enseña cómo hacer cálculos trigonométricos sin ángulos y con una precisión sin precedentes. Posiblemente, según los investigadores, los escribas matemáticos los usaron para realizar cálculos para levantar templos, palacios, canales y otras construcciones. El estudio confirmaría que los babilonios se adelantaron en más de 1000 años a los griegos en la invención de la trigonometría. En esta tablilla aparecen grabados una serie de 4 columnas y 15 filas de números que seguirían un original sistema hexagesimal de base 60 como nuestro sistema horario, en lugar del sistema decimal con base 10 que utilizamos hoy en día. Las cifras describirían una secuencia de 15 triángulos rectángulos que van reduciendo su inclinación y aplanando fila tras fila. Según uno de los investigadores, los babilonios conocían los triples pitagóricos mucho antes que naciera Pitágoras. Además, nos enseñaría cómo hacer trigonometría sin usar los ángulos, una trigonometría mucho más simple que no requeriría conceptos avanzados como ángulos o números irracionales. Esta tablilla lleva concertado a los matemáticos desde hace más de 70 años, porque se habrían dado cuenta de que contiene un patrón especial de números llamados terma pitagórica, explica uno de los autores de la investigación. Un ejemplo sencillo son los números enteros 3, 4 y 5, pero los valores que presentan Plinton 322 a menudo son considerablemente mayores, como los que reflejaría en su primera fila, donde aparecería el triplete 119, 120 y 169. Y en este punto concreto, según uno de los investigadores, nos enseñaría cómo hacer trigonometría sin usar los ángulos. Una trigonometría mucho más simple que no requeriría conceptos avanzados como ángulos o números irracionales. Y no se basaría en radios o relaciones, o en ángulos ni círculos. Esta tablilla se piensa que abrirá nuevas posibilidades, no solo para los investigadores de la matemática moderna, sino también para la educación matemática, y nos ofrecería una trigonometría mucho más simple y mucho más precisa, y que tendría claras ventajas sobre la nuestra, como en posibles aplicaciones prácticas en topografía, gráficos para ordenadores y en el campo de la educación. Plinton 322 se cree que procede de la antigua ciudad sumeria de Larsa y actualmente se conserva en la biblioteca de manuscritos y libros raros de la Universidad de Columbia en Nueva York. Esta clase de publicaciones ya no debería sorprendernos, porque a menudo vemos publicaciones donde las antiguas civilizaciones tenían conceptos avanzados en arquitectura o conceptos en tecnología.